¿Cuántos se acuerdan lo que se predicó el domingo? La Biblia, pastor. Bien. Bueno, menos mal, ¿no? A ver, entre etapa y etapa, ¿qué se predicó el domingo pasado? No se preocupen, si no se acuerdan, yo no me acordaba tampoco. Mirá lo que te estoy diciendo. De hecho, sí, te extrañamos, ya te dije. Bueno, de hecho, cuando hoy estoy de alguna forma recordando, queriendo recordar, dije, sí, fue Crónicas 14. No era. ¿Qué sería? Digo, entonces, primera, segunda crónica. Tuve que ir a los apuntes del borrador. No, Reyes. O sea, no podemos olvidar cualquiera. Lo importante es que quede lo medular, que es el mensaje. El mensaje pasaba por dos mensajes a la vez, que englobaba todo lo que era el pueblo de Dios en aquel momento. El peor momento de la historia del Antiguo Pacto fue ese periodo que contaba justamente de Jeroboam y Roboam. ¿Se acuerdan de eso? Ok, déjenlo ahí con pinzas y ya volvemos a eso. Ahora, hace más tiempo atrás, predicamos en Samuel. Claro, si yo les pregunto, sí, pastor, usted predica por acá, por allá, vamos, gracias a Dios. Esto es una ensalada santa, ¿no? No estamos, gracias a Dios, siempre con la misma temática, sino que Dios nos dice a los siervos, bienaventurado aquel siervo que cuando él regrese le encuentre dando la ración a tiempo. Ración es un grano, es otro, es trigo, sorgo, lino, avena, ración. Cosa que vos, si estás racionado, vas a estar fuerte. En esa otra prédica se habló algo, a mí me impacta y me impactó. O sea, claro, no es que uno habla, a uno se le habla también. Uno habla y Dios está hablándome a mí mismo también. Yo a veces, y no es una cuestión de banear ni nada, obviamente, a veces de autocrítica, de buscar mejoría, o a veces en eso de que Dios me ministra a mí también, por lo que Dios me usa de repente para compartirlo, lo volví a escuchar el mensaje. Lo escuché después de la grabación, la edición y la publicación. Y fue el mensaje que decía en Samuel, sin algo ha de gloriarse el hombre. ¿Lucas, está ahí? Yo ayudo acá. Yo tengo el paneo de todo. Sin algo ha de alabarse el hombre, sea, dice Dios. Porque si no es vanagloria, ¿no? Pero sin algo ha de alabarse, gloriarse el hombre, sea en conocerme y entenderme. ¿Se acuerdan del pasaje? Si no, se los estoy recordando. Bien. Entonces, ¿en qué hay realmente estima ante los ojos de Dios, tanto que nos hable de esa manera y nos diga eso? Si en algo alguien se va a de gloriarse, gloríese en conocerme y entenderme. Vamos bien hasta ahí, ¿no? Ok. Ahora con lo que sigue no vamos a ir tan bien. O me van a mirar así medio raro. No hay problema. Después se le va a comprar el ceño fruncido, si es que se ponen arrugados, no sé. Hay algo que nosotros tenemos que conocer de Dios, que es mucho, ¿no? Dios es infinito. Nunca dejamos de conocerlo y descubrirlo. Y me acuerdo que un fraseo que yo usaba antes era un poco esto. Conocerlo más, en este caso conocerlo, es amarlo más. Cuanto más lo conoces, más lo amás. Y amarlo es entonces luego servirle. Vos al conocerlo te enamorás de él. Y cuando lo amás, va a ser algo de tu voluntariado el servir a Dios. Nadie te va a tener que dar y dar la manija porque hay que servir y hay... No. Vos vas a tener un motor fuera de borda, o dos, no sé cuántos motores vas a tener, ¡buah! Y vas a hacer de esos que van y van y van.
Amén. Yo he visto, yo antes hacía surf cuando era joven. Y claro, ahí a nivel del oleaje grande, las motolanchas, las lanchas, qué sé yo. Yo he visto motolanchas atravesando las olas. Viene la ola reventando y yo en la tabla de surf también, se me venía la ola y atravesamos la ola. Así tenemos que ser nosotros. Entonces, hay que conocer a Dios. Y hay cosas de Dios que las conocemos y a veces como que no las conociéramos. O no las vemos tal cual son en realidad. ¿Sabes que Dios es alguien que para algunas cosas no tiene buena memoria? ¡Wow! ¿Qué está diciendo el pastor? Yo lo dije. Ya veo unas luces rojas prendidas, la sirena. A ver. Tenemos que orar por el pastor. Se lo digo de vuelta, ¿eh? Se los digo de vuelta. Hay cosas, para ciertas cosas, que Dios no tiene buena memoria. ¿Cómo va a decir eso el pastor? Si Él es la sabiduría misma. Bueno, ahora tocamos lo que venía hablando anterior. Les dije, bueno, que se predicó el domingo pasado. ¿Y cuál fue la cita que se predicó? Decíamos, era libro de Reyes, ¿no? ¿Estamos ahí? Ok. En el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 14 y versículo 8. Miren esto, a ver si Dios a veces está medio desmemoriado. Parecería, entre comillas, obvio, ¿no? Dios le dice a Jeroboam, predica el domingo, le dice esto, a través del profeta, le dice a Jeroboam: le quité el reino a la familia de David. Le está increpando a Jeroboam, le dice Dios: le quité el reino a la familia de David para dártelo a ti. Tú, sin embargo, no has sido como mi siervo David. Como mi siervo David, ¿qué? Que cumplió mis mandamientos y me siguió con todo el corazón, haciendo solamente lo que me agrada. Repito la definición de Dios de David, ¿sí? A quien le quitó a esa familia, a los descendientes de David, le quitó el reino para dárselo a Jeroboam, pero esto es lo que atestigua Dios de David. Dice: David cumplió mis mandamientos y me siguió con todo el corazón, haciendo solamente lo que me agrada. Solamente lo que me agrada. Dice Dios que fue lo que David hizo, como que David hizo solamente lo que a Dios le agradaba. Sin embargo, en segundo libro de Samuel, capítulos 11 y 12, se nos dice que David adulteró. Sin embargo, en Primera de Crónicas 21, se nos dice que David pecó por orgulloso. ¿Cuándo fue eso? Que pecó por orgulloso. Cuando hizo el censo, exactamente. Él quiso ver cuánto ejército tenía él, cuánto pueblo tenía él. Se llenó de orgullo. En cada una de las dos nada más que estamos mencionando, nada más que dos, no fueron solo esas, hubieron consecuencias. Del adulterio que él hizo, tuvo con Betsabé, adulteró David. No solo adulteró, fue un homicida, porque el rey estaba así, en su gala, en su rancho, sale por la ventana, mientras Israel estaba peleando batallas en el campo de batalla, arriesgando la vida. Se estaba levantando David, Y así, ocioso él,
sale al balcón y ve una mujer desnuda. Se estaba bañando. Entonces él, como manda más, le dice: fulano, tráeme a esa mujer a mi casa. Y ahí él sabe que la mujer era casada, ¿no? Tiene relaciones con ella, íntimas. Entonces de repente, no sé a lo cuánto, aparece Betsabé y le dice: rey David, estoy embarazada. ¿Cómo tapamos esto? Entonces le escribe al comandante en jefe de las tropas, porque el esposo de Betsabé estaba en el frente de batalla. David no, y tendría que haber estado, era el rey. Le escribe y le dice: fulano, a Sultano, el esposo de Betsabé, ponelo en el frente mismo de la batalla. Y cuando él esté ahí, replíguense y déjenlo solo. Pácate, lo mataron. Homicida. Entonces viene la mujer y le dice a David: David, quedé embarazada de vos. Y hace eso otro. David. Y cada pecado de él, si habría habido, por supuesto, concientización en Dios, que David pecó y pecó doble y gravísimo. ¿La consecuencia cuál fue? La muerte del hijo. Viene el profeta y le dice: ah, David, ¿sabes qué? Vos hiciste esto. ¿Y sabes qué? El hijo va a morir. Y murió. Aunque David pataleó, ayunó, el hijo murió. Punto. Cuando él peca por orgullito, ¿no? De decir: wow, ¿cuántos somos? Somos poderosos, tenemos ejército, tenemos gente, la iglesia creció. Y hace el censo. Entonces, esto le disgustó a Dios. ¿Vos sabés que Dios mira de lejos al altivo y le da gracia al humilde? ¿Cuántos humildes hay acá? Aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde, y hallaremos gracia ante los ojos de Dios, ¿no? Pero ahí David, no. ¿Y qué pasó? Porque era el tiempo bueno, ¿no? El tiempo malo tiene sus características, sus virtudes y sus defectos. El tiempo bueno tiene sus características, sus virtudes y sus defectos. Ojo, cuando Dios te prospere. Ojo. Porque te puede subir el orgullito. Y ahora vas a decir: wow, mira el auto que tengo, la casa que tengo, mira los viajes que me hago. Wow, y vos mirás por arriba del hombro. Entonces, eso a Dios no le gustó. Al punto, ya dijimos la primera consecuencia del otro pecado que habíamos recordado. En este pecado, la consecuencia, ¿cuál fue? La muerte del niño en la primera. Y en esta segunda, cuando él censa a Israel, y eso enoja a Dios. No es que está mal hacer un censo. En el próximo censo, andá y censate, no es pecado. El problema, ya lo explicamos cuál era. ¿Cuál fue la consecuencia de ese pecado? A ver, los que no hablaron. Ya habló José Carlos, ya habló Verónica. ¿Cuál fue? A ver, los que leen la Biblia. La consecuencia que le vino a David, y no solo a David. ¿Cuál fue la consecuencia? A ver, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Está corriendo el reloj, ¿eh? Bueno, atención. A ver. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Ve? Enfermedad, vino una peste. Casi se los lleva a todos. A veces, ay, ¿por qué estoy enfermo? No todas las enfermedades son por causa del pecado, pero hay enfermedades que vienen por causa del pecado. Así que no se mueva nadie, más que los que están haciendo la tarea de seguridad. Entonces, a ver, ¿retomo? ¿Están acá? Sí hubo pecado.
Sí, los pecados trajeron consecuencias. Pero ¿cómo fue entonces que Dios dice eso? Le trae a reconto: David cumplió mis mandamientos y me siguió con todo el corazón. Eso no hay duda. Haciendo solamente lo que me agrada. Entonces uno dice, pero ¿qué pasó? Porque hay un desmemorial ahora, como que Dios pierde la memoria. ¿Vos querés que Dios se olvide de tus errores? Dios tiene memoria, sí, selectiva. Voy acomodando el poncho, ¿viste? Voy acomodando el cuerpo. ¿Qué dije al principio? Dios parece que no tiene buena memoria para algunas cosas, ¿no? Ahora ya le movimos la perilla. Dios tiene memoria selectiva. ¿Vos querés que Dios se olvide de tus pecados, de tus errores? David también, y lo logró. Miren lo que hizo él para abordar esa característica de ese que dice: si en algo han de alabarse es en conocerme, conózcanme, está diciendo de Dios, conóceme. ¿Cómo Él puede hacer las cosas así, como le hizo con David, también con vos, conmigo y con todos? Bueno, ¿qué hizo David para lograr eso? Salmo 32, versículo 3 al 5, atención, necesito atención para allá. Entonces, el Salmo 32, versículo... Ay, se me fue. Bien, aquí estamos. Versículo 3 al 5, leo. Dice David: mientras guardé silencio en cuanto al adulterio, estará hablando, en cuanto al orgullo, guardado en su corazón, pero expresado en público, a través del censo, mientras guardé silencio, mis huesos, mira lo que causa el pecado, se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza, mira lo que hace el pecado también, mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Él se da cuenta: yo no puedo guardar silencio en esto ante Dios. Yo tengo que sincerarme con Dios. Yo tengo que confesarle a Dios lo que pasó con Betsabé, lo que en verdad había como motivación en mi corazón cuando mando a que hagan el censo. Entonces, versículo 5, dice que él dijo: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Mientras callé, mis huesos se secaron, dice la versión 1960. El pecado es algo que te carcome los huesos por adentro, tu alma, tu poder se va debilitando. Entiendan, fíjense que acá justamente habla de una fuerza progresiva, me refiero a una fuerza negativa progresiva, el hecho de que él poco a poco, ya estaba el pecado, pero poco a poco él fue perdiendo fuerzas. A veces se espera que, no sé, pasó esto y baja un rayo. Dios es paciente, es lento, como dando tiempo. Pero en esa manera progresiva del ascenso, no, en este caso del descenso de David en su estado interior verdadero, porque más allá de su poncho, podríamos decir, ¿no? De su gala real, él adentro estaba siendo carcomido por una conciencia culpable, por un Dios que parecía que se le había ido. Como dice en un salmo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Ni aun las tinieblas se encubren de ti. Entonces él entiende esto y hace esto, que realmente tiene un gran
antecedente y respaldo, no las Escrituras, porque ahora leo en Miqueas, ¿me van siguiendo, no? Sí, Miqueas, capítulo 7 y versículo 18. Así es definido Dios. Sin algo ha de alabarse el hombre, alábese en conocerme y entenderme. Y estamos hablando de la memoria de Dios, que parece que con David lo hubiera perdido, porque él dijo, siempre hizo lo bueno. ¡Wow! Miramos el récord de David y no siempre hizo lo bueno. Sin embargo, como que algo pasó. Miqueas 7, versículo 18 dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad? Que es lo que tenía bien claro David en el Salmo 32. Voy a confesar mi pecado y tú vas a perdonar mi transgresión. Eso es todo lo que dice el versículo. No, sigo leyendo. Que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado. Olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en el rencor, no, en la misericordia. Dios perdona. Amén. Ahora sumate esto otro en el conocimiento del Dios que tenés. Cuando Dios perdona, Dios se olvida del pecado. ¿Vos te olvidás? ¿Sabes quién no se olvida tampoco? El acusador de nuestras almas. Siempre el diablo está acusando. Dios perdona y Dios se olvida. A veces somos nosotros los que no nos perdonamos. Ni hablar de que a veces nosotros no perdonamos al que pecó. De hecho venían así, armados hasta los dientes, diríamos así, con piedras, para apedrar a la mujer adúltera en los días de Jesús. Pero qué Dios como nuestro Dios, que perdona. El perdón es algo maravilloso. Así como es una experiencia espantosa el fallarle a Dios, la acusación, la censura, el estar contristado, entristecido, quiere decir eso, el Espíritu Santo, lo cual justamente no genera alegría el fallarle a Dios, te genera tristeza, y esa tristeza no es solamente tuya, te la genera el mismo Espíritu de Dios. Entonces, el recibir el perdón de Dios es liberador, es algo que solo Dios lo puede dar, porque solo Dios puede perdonar pecados. ¿Se acuerdan en la religión tradicional? Yo no era muy practicante ni nada en realidad, pero todos sabemos que en la religión tradicional, católica, Uruguay, se iba a los confesionarios, todo quietito, a los confesionarios, ¿qué se hace? Le confiesan al sacerdote el pecado. Hijito, 20 Padre Nuestro, estás perdonado. ¿Qué dijo? ¿Entienden? El único que puede perdonar pecados no eres tú mismo a ti mismo tampoco. En esto no hay una autogestión. Ni nadie te puede perdonar. El único que puede perdonar pecados es Dios. Una cosa que llamó mucho la atención en Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, para los incrédulos, ¿no? Nosotros no somos incrédulos, somos creyentes. Cuando les es llevado un leproso, ¿se acuerdan del pasaje? Entonces, al llevarle ese leproso, el Señor lo mira y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces empezaron no a hablar, a pensar. El Señor conoce los pensamientos. ¿Quién es este? ¿Quién se cree este para perdonar pecados? Si solo Dios puede perdonar pecados. Pero es Dios que conoce los pensamientos. Dios conoce lo íntimo de nuestros pensamientos.
eso es otra área donde hay que cuidarse para no transgredir, ¿verdad? Porque bueno, David, ¿no? El que mira, el que piensa, el que codicia en su mente, en su corazón, ya pecó, dice, ¿no? Entonces, cuando se da esa escena de Jesús y ellos rumorean interiormente eso, el Señor dice, toda la mirada para acá, no se distraigan. El Señor dice, bueno, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder, potestad, para perdonar pecados en la tierra, ¿sí? Dice que Él le dijo, porque ¿qué es más fácil, perdonar pecados o decirle a este paralítico que se levante? Bueno, para que ustedes sepan que yo tengo poder y potestad para perdonar pecados, dijo Jesucristo, le dijo al paralítico, toma tu lecho, levántate. El paralítico se levanta. Dios, nuestro Dios, está en los cielos, pero está y estuvo, pero sigue estando en la tierra a través de la persona de Jesucristo y del Espíritu Santo. Porque Jesucristo dijo, he aquí yo estoy todos los días hasta el fin del mundo, a través del Espíritu Santo. Él está. Te lo digo porque cuando te puede pasar algo de David, ¿a quién tengo sino a Dios? Para confesar, para arrepentir. Dice que Él es nuestro abogado delante del Padre. Y el perdón de Dios es eso que estábamos leyendo, es un perdón que no solamente conlleva perdón. Yo les pido que no se muevan, que vénganse, Cristina, para acá, ya hay gente para la tarea, vengan, no hagamos movimiento, así nadie se distrae. Así que, a ver, vuelvo, retomo, el Señor perdona, pero el Señor olvida el pecado y no retiene para siempre su enojo. Eso no es poca cosa, eso es la cumbre misma de lo que se puede anhelar de un Dios como el que tenemos. Y si en algo nos vamos a gloriar es conocer que Dios es selectivo, ¿tá? Para no acordarse, en este caso, de los pecados que fueron confesados, donde hubo arrepentimiento, no solo Él perdonó, sino que se olvidó. Dice el mismo libro de Miqueas que Dios sepulta en lo profundo del mar nuestros pecados. Pero no es solo eso lo que dice el pasaje. Dice, versículo siguiente, 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, porque fallé hoy al Señor y mañana y nunca más me va a pasar algo. La buena noticia es no solo que Él perdona, sino que Él va a volver a tener misericordia. Ojo, esto no es una carta libre de navegación, hagamos lo que queramos, porque total, Dios no puede ser engañado. Porque el que peca deliberadamente, el que practica el pecado, y lo hace deliberadamente, y no es un tropiezo, no es, obviamente no estaba premeditado que uno le pasara eso, o lo que fuera, pero cuando se peca deliberadamente ya no hay remisión por los pecados, dice el libro de Hebreos. ¿Ah? Pero entonces acá igualmente es frente a la acusación personal, como decíamos, la acusación del diablo, la mirada implacable de muchas veces de afuera, de otra gente, cuando fallás, cuando haya pasado algo. Pero Dios es el único que puede perdonar, es el único juez. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Solo eso, termina diciendo algo más, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste. Es decir, como que se recuperan las promesas de Dios. Cumplirás lo que prometiste. Y fíjense, dice a Jacob y a Abraham. Jacob representa el imperfecto, el engañador. ¿Se acuerdan de lo que quiere decir Jacob? El engañador.
después se le cambia el nombre, la identidad, Dios se la cambia, le cambia el nombre también al nombre Israel. Y, por supuesto, cuanto más, las promesas están firmes para Abraham y su descendencia, porque sabemos que es por fe. ¿Vamos bien hasta ahí? Yo tengo un apéndice, algo más para decir. Sé que estamos un poquito largos, pero estamos a los pies del maestro. Estamos aprendiendo cosas que son sumamente importantes, que tienen que ver con el perdón. Entonces, no podemos cerrar esta charla sin hablar de la avenida de dos vías, que es el tema del perdón. Porque sí, Dios nos perdona. Pero para que Dios nos perdone, nosotros tenemos que perdonar. ¡Wow! Entonces, yo tengo que hablar ahora de la segunda parte. No solamente Dios me perdona, pero para que me perdone, yo tengo que perdonar. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el Padre Nuestro hace poco? Lo vimos como lo que es, que no es una regla de repetición vana, ya dijimos, es una regla de oración, y justamente ahí, mirá, donde el Señor justamente hace ese énfasis y habla y dice justamente, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco Dios te va a perdonar las tuyas. Y la pregunta es, ¿verdad que vivimos en un mundo de ofensas? Un mundo ofensivo lleno de violencia, donde la maldad es la que aparentemente triunfa. Son días parecidos a los de Noé, ¿no? Como dice la palabra. ¿Ustedes saben por qué vino el diluvio? ¿Cuál fue el pecado principal en los días de Noé que vino el diluvio? Yo sigo preguntando de Biblia porque quiero que me enseñen. Denle. ¿Cuál fue el pecado por el cual vino el diluvio? Tic-tac, 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 tic-tac. Yo les dije en un mensaje, en una publicación que hice la semana pasada, en cuanto que noté que había gente que no estaba escuchando las prédicas. No se estaba escuchando. Y yo dije, miren que voy a empezar a preguntar, voy a tomar la lección. Porque si Dios está hablando, si Dios nos da de comer, no podemos estar no comiendo lo que Dios nos está mandando, justamente a donde somos, a donde pertenecemos, y a veces, pero se escucha, no sé, qué, ni quién, ni por dónde. Y a veces ni siquiera verificando con el pastor a quién estoy escuchando, a ver si sería bueno que estuviera realmente pescando en esa pecera. O sea, a ver, chequeando, ¿por qué vino el diluvio? Por el pecado. ¿Por qué pecado vino? ¿Cuál era el pecado que, Dios dijo, está hasta acá? Pecado, maldad. ¿Cuál fue? Nombre y apellido. La violencia. Y semejantes en los días de Noé serán los días de la venida del Hijo del Hombre, Jesucristo. Estos días vienen días de mucha violencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo es el perdón de Dios? Y todo eso nos enumera a nosotros una cantidad de cosas que tienen que ver con el tipo de perdón que nosotros tenemos que generar a los demás. Por eso, y ya casi estoy terminando, Colosenses, capítulo 3 y versículo 13, dice en la versión 1960, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. ¿De qué manera hay que perdonar? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo ustedes. ¿De qué manera Dios nos perdonó? Bueno, Él cuando perdona. Pero hay gente que dice, yo perdoné, pastor, pero no me olvido. Entonces, es como que disculpaste capaz. No sé si llegamos a la palabra categórica que perdonaste. Porque el perdón que Dios nos genera es un perdón que lleva a esto. Y cualquiera nosotros decimos, pero esto nos queda súper grande, eso lo puede hacer Dios nada más. Eso de que Él perdona y olvida. ¿Saben lo que se dijo en la puerta de la Hermosa? Sigo preguntando Biblia. ¿Qué dijo? Iban entrando Pedro y Juan en el templo de la Hermosa.
Yo estoy viendo quiénes son los que meten Biblia, los que leen Biblia, los que escudriñan la Escritura. Ojo, vamos, y líderes ni hablar. A ver. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Eso. Lo que tengo Te doy. ¿Qué tenés del momento que aceptaste a Cristo? El perdón de Dios. ¿Cuál perdón? Miqueas 7. Que Dios como tú, que perdona, olvida, ¿está? Y, bueno, como decía, no quiero errarle, vamos a verlo. A ver. Era para encontrar la frase porque es genial. Y no retuvo el enojo. Papá, ¿viste? Como que perdonás, no estés siempre maquinando, no estés siempre recordando, no estés siempre señalando, no estés siempre guerreando a la persona. Y no tiene que haber enojo. ¿Y qué más nos prometía al Señor a nosotros? Bueno, sepulta nuestros pecados y cumple lo prometido con el que no fue leal, con el que fue ingrato, injusto y violento contra él. Porque cualquier pecado, como decía el salmista, es pecado contra ti. Pero de pasar de ser una persona enemiga, ahora el Señor no solamente perdona, sino que además le vuelve los beneficios. Como que, bueno, te perdono y sin beneficios. No, como que restableciendo vínculos y derechos, ¿por qué no? Y bueno, y Dios te dice también en Isaías 43, verso 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, lo que ya pasó. Eso habla, y ya termino, ¿no? De raíces de amargura, cosas antiguas. No puedes estar con eso todavía. No puedes estar desenrollando ese rollo de siempre. ¿Y qué fue allá? ¿Qué memoria que tenés? Hay gente que dice, ¿qué memoria que tenés? Impresionante, aparte tienen los detalles, ¿no? ¿Y por qué? Porque están siempre retroalimentándose con eso. Raíces de amargura que contaminan para condenación, no solamente el que las tiene. El que tiene raíces de amargura, ojo, te contamina a vos también. Tenemos que tener cuidado con los que tienen raíces de amargura, más de las propias, ¿no? Si hubieran, porque eso contamina a muchos y es para perdición. ¿Por qué para perdición? Porque si no perdono y estoy amargado por cosas antiguas, como dice ahí, o no tan antiguas, es para perdición. Si no perdono, no soy perdonado. Y yo te pregunto, David, porque somos todos David, ¿no? ¿O hay alguien perfecto? Sí, ante los ojos de Dios somos perfectos, como David. Nunca pecó, dijo Dios. ¿Cómo que no pecó? Pero, ¿saben qué pasa? Borrón y cuenta nueva. Ya en los días de David, Cristo no había derramado su sangre. La sangre de Cristo limpia, no maquilla, limpia de todo pecado. ¿Está bien? Pero acordate, no puede haber discontinuidad. Perdóname, y Dios te dice, perdona. Eso tiene que estar nivelado. ¿Está bien? ¿Cerramos nuestros ojos para orar? Señor, gracias te damos. Eres tan hermosamente bueno, bello, atractivo, reluciente y resplandeciente, Señor. Más allá de lo que podemos nosotros entenderte, Señor, pero al conocerte vamos entendiendo una naturaleza diferente y nueva para nosotros, porque nuestra naturaleza somos rencorosos, en nuestra naturaleza no merecemos el perdón muchas veces, en nuestra naturaleza ni nosotros mismos nos perdonamos, en
En nuestra naturaleza no perdonamos, pero tú has venido a nosotros con tu nueva creación, tu nueva naturaleza. Amado hermano, por favor, si tenés algo o alguien de quien ahora hablarle al oído a Dios, tu confesionario está en el cielo. Tu sacerdote que te puede perdonar es Jesucristo, nadie más. ¿Quién es Él? También sí, para perdonar pecados en la tierra. Es Jesús. Abogado tenemos para con el Padre. Así que, a ver, ¿quién, sin merecerlo, sí, pero lo vas a perdonar igual? Porque no se trata de que lo merezca. No se trata, porque ya cambió. No. Se trata aún de que sean personas, escuchá bien, que te siguen haciendo la vida imposible. Hoy, mañana, luego. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo perdonaré a mi hermano? Hasta 7 veces ya quería quedar de manos libres, Pedro. Y él dijo, no te digo hasta 7, hasta 70 veces 7. Muchas veces. 70 veces 7 son 490. $490 veces. Mucho hay que perdonar. Mucho. Y nos queremos quedar con eso. Perdonar para ser perdonados. A veces no sabemos por qué se nos traba el caminar, estamos como trabados y Dios no está cumpliendo lo que prometió, pero Dios va a cumplir lo que le prometió a Jacob y a Abraham. A Abraham y aún a Jacob, el imperfecto. Y Dios en eso alisa su relación contigo y vos con Él. Y vos la alisás con los demás. Y aunque los demás no la alicen su relación contigo, vos estás en paz. Porque ¿de qué te sirve tener un rencor ahí adentro? Te carcome, te daña. A vos mismo el daño mayor lo lleva el que tiene el rencor. Y eso lo termina amargando, raíces de amargura, consternación espiritual, emocional y física. Hay muchas enfermedades que son psicosomáticas y los mismos médicos dicen que hay más, la gente rencorosa y que tiene odio es más proclive a enfermarse, escuchar, de cáncer. El cuerpo genera toxinas. Cuando hay enojo y amargura, el cuerpo se intoxica, toxinas. Lo contrario pasa cuando uno tiene paz, alegría. Aleluya. Pero eso es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es tu salud ante los ojos de Dios. Y muy importante es que no le des lugar al diablo. No se ponga el sol sobre tu enojo. No des lugar a Satanás. Así está secuencialmente escrito. No se ponga el sol, no se termine el día y vos estás todavía enojado. No retengas el enojo. ¿Eso qué quiere decir? Soltáselo a Dios. Entregáselo. Y si eso quiere venir, guerreá contra eso, volvéselo a entregar. Y si termina eso siendo una guerra espiritual, mira, hasta ayuná. Reprendé el espíritu de rencor. Mira lo que te digo. Tenés que guerrear. Y vivir una vida como Dios te llama, una vida de paz. Como un perdonado que porque
recibió el perdón, y no cualquiera, el de Dios, puede perdonar. No digas no puedo perdonar. Lo que tengo, lo tengo. Y lo puedo y lo tengo que dar. Gracias, Dios. Te pido que ayudes, Señor, y que esto traiga frutos relacionales, frutos interiores, del ser interior, de la mente, del corazón, del descanso nocturno, el despertarme a la mañana, el acostarme y estar, Señor, libre de aquello. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.